Estás escuchando Entity Data Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. La digitalización y un desarrollo tecnológico sin precedentes están revolucionando el sector financiero. En nuestra serie de podcasts dedicados a la transformación digital de la industria bancaria, nos proponemos, junto con nuestros invitados, entender cuál es el origen de este cambio de paradigma, qué tendencias están transformando el sector y cuál es el futuro de la banca. Las entidades bancarias se han visto obligadas a implementar una estrategia de comunicación con el cliente basada en el uso de asistentes virtuales, para lo cual es necesario superar una serie de retos para poder adoptar y normalizar estas nuevas tecnologías. En este sentido, una buena solución frente a estos desafíos consiste en desarrollar un modelo de interacción entre asistentes virtuales llamado Bot de Bots. En el episodio de hoy de nuestra serie de podcast dedicada a la transformación digital de la industria bancaria, Fabio Di Staso, responsable de banca conversacional en Entity Data, Beatriz Albert, analista especializada en banca digital y retail en Entity Data, y Mario Armas Ramírez, evangelista de asistentes conversacionales, debatirán sobre qué es la tecnología Bot de Bots y por qué es tan importante en el ámbito de la banca conversacional. Asimismo, analizarán otros temas como los principales retos a los que el sector bancario se enfrenta a la hora de implementar esta tecnología o las mejoras que este modelo ofrece en las interacciones entre entidades bancarias y sus clientes. Averigua las respuestas a estas y otras preguntas en el nuevo episodio de la serie Código Banca. Buenos días a todos. Hoy en nuestra charla de banca conversacional hablaremos sobre una nueva tendencia, la tendencia relacionada al mundo de bot de bot. ¿Qué es un bot de bot? Un bot de bot es un modelo según el cual nosotros vamos a desarrollar bots que son especializados por un dominio de negocio. Esto significa que nos encontraremos en una situación en la cual tendremos un bot padre al cual responde, que va a llamar diferentes bots que son bot hijos. Estos bot hijos son bots que son especializados en un dominio de negocio. Bien, lo que está pasando en la industria es que cada día se necesita más especialización y con la especialización nosotros somos capaces de brindar una experiencia diferenciadora hacia el cliente. Entonces, durante el podcast de hoy hablaremos sobre esta tecnología, hablaremos de cómo vemos esta tecnología y cuándo seremos listos para implantar este nuevo modelo de trabajo dentro de nuestra iniciativa de banca conversacional. Como siempre, en los podcasts nos acompaña Beatriz Albert, que es el especialista del mundo conversacional, un analista del Lab de Innovación, y también Mario Armas. Mario Armas, que es un especialista del mundo de asistentes conversacionales. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, empezamos un poco dando una mirada. Ya hemos hablado en los podcasts anteriores sobre los asistentes virtuales y sobre cómo los asistentes virtuales están entrando en forma prorrompente dentro la industria bancaria y que estamos viendo que efectivamente la industria bancaria está adoptando la tecnología de los bots, de la inteligencia artificial. Sin embargo, no se ve con un nivel de madurez a la altura del nivel de madurez que tiene la tecnología. Esto probablemente más por el tema de seguridad y de compliance del mismo banco. Podemos ver seguramente que hay otras industrias que son más desarrolladas respecto a la banca en términos de desarrollo de asistentes conversacionales y experiencia que se va a brindar al cliente con esta técnica de contacto.
Bea, empezamos con tu visión sobre el nivel de adopción de los bots en la industria financiera. Pues los bots de voz, ¿no? El tema de hoy, pues creemos que es el nivel o siguiente medir más de madurez, ¿no? De los asistentes conversacionales. Y para saber el grado de madurez que tiene la banca, tenemos que tener claro de dónde parte o en qué momento se encuentra. Para conseguir un asistente maduro es importante, ¿no? Jugar con las experiencias y probar diferentes métodos, ¿no? Y al final para ver qué es lo que mejor funciona. Pero para la banca, que hemos dicho muchas veces que es un servicio crítico, que se basa mucho en los datos, tiene datos críticos, necesita saber dónde están. Para esto es como una parte que le dificulta, porque al final para esta innovación muchas veces no va de la mano o no va al mismo ritmo que tiene la seguridad y el compliance. Que hace todo esto, pues al final que la banca pues tenga un punto menos de madurez que puedan tener otros sectores, como por ejemplo por la parte de retail, que muchas veces ni siquiera necesita datos de sus clientes para poder tener una conversación con ellos. Y bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho que los asistentes conversacionales estén teniendo ahora un boom como lo pudo tener pues hace unos años, como vimos en las apps, ¿no? De que salieron muchísimas apps al mercado, o sigue saliendo de hecho? Pues todo esto vino porque las marcas se dieron cuenta que las redes sociales era un sitio perfecto para hablar con sus clientes. Al final, no solo los más jóvenes están ahí, sino que ya pues, toda clase de gente, hasta la más mayor, está dentro de las redes sociales. Pues puede ser Facebook, puede ser Instagram o puede ser WhatsApp, cualquiera de todas ellas, ¿no? Entonces, todo esto que lo veíamos viendo desde hace bastantes años, desde hace unos 10 años, ¿qué estamos viendo en los últimos años? Estamos viendo que, además de estar dentro de estos canales, ¿no? de las redes sociales, han añadido sus asistentes conversacionales en ellos, ¿no? Para que se han dado cuenta que es una manera de acercarse a sus clientes y tener una conversación más natural con ellos. A ver, entonces, esto que estábamos contando, podríamos decir que es el primer escalón, ¿no? De que todas las industrias pues han atravesado o están atravesando. Y que se ha visto en ellas, pues bueno, que el cliente cada vez quiere una experiencia más sencilla y que tenga menos frontales, ¿no? Al usar su aplicación, una aplicación web. ¿Y qué pasa con los bancos? Los bancos, si nos damos cuenta muchas veces, sobre todo para las personas mayores, le dificulta, ¿no? A la hora de interactuar con ellos. Entonces, qué bueno sería tener este asistente conversacional en ellos para evitar todos estos frontales. Y todo esto hablando pues de la parte de chat, pero imaginaos si hablamos del voice bot, pues además podemos ver que nuestra voz es la propia interfaz y ya nos olvidamos de todos estos frontales que decíamos. Entonces, bueno, en resumen, al final el grado de adopción de la banca es menor por lo que hemos contado de que la banca tiene el reto de que tiene que ser súper segura y compliance y que muchas veces pues, la innovación pues, no va de la mano de ello. Y ahora lo que pasa es que la banca está entrando en esta fase que hemos empezado con ella de bot, ¿no? Y que quizás se esté dando cuenta de que necesita unos bots especializados para algunas de sus operativas. Sí, también porque efectivamente es verdad que la banca tiene algunas complejidades mayores de privacidad, de seguridad, etcétera, pero respecto a otra industria, yo creo que también la banca tiene una complejidad adicional que debe gerenciar, que es relacionada a mucha terminología, mucho concepto que debe manejar, muchos conceptos que tal vez son también similares entre uno y otro, tarjeta de crédito y préstamo, siempre crédito es, pero se trata de productos diferentes. Entonces, yo creo que va un poco por ahí la necesidad de implantar una tecnología basada sobre bot de bot, mega agent con bot hijo, llamémoslo como queremos, pero básicamente la idea que estaba conceptualizando al comienzo de nuestro podcast es un bot padre que puede llamar a necesidad una serie de bot hijos que son especializados en la temática que requiere el cliente. Y por ahí, Beatriz, ¿tú cuál ventaja ves de esta tipología de modelo que se ha adoptado por los bancos?
Pues la ventaja principal parte de, bueno, al final de lo que estabas comentando ahora, Fabio, y es esta estructura de un bot padre que pueda direccionar la consulta del cliente a un bot específico. Porque si nos damos cuenta, casa muy bien por cómo funcionan las organizaciones. Al final, cuando llega una oportunidad o algo sobre lo que haya que trabajar, hay alguien que valora, analiza y decide al final quién va a abordar mejor el trabajo, qué equipo o qué persona. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo a la hora de crear el asistente? ¿No? De esta manera podemos aprovechar esta misma estructura que tiene la organización para dar a cada área de negocio su propio bot, ¿no? Y que por un lado, pues aprovechar este conocimiento en el dominio concreto que tenga el área de negocio para que sean capaces de elegir los mejores casos de uso que se puedan ajustar a las necesidades del cliente, ya que son ellos los que saben muy bien, pues, por ejemplo, los casos de tarjetas, ¿no? Qué es lo que va a necesitar el cliente, qué caso concreto es el más preocupante con este tipo de productos, ¿no? Y además, por otra parte, si les damos a ellos este bot y que se encarguen ellos, que sean los responsables, podemos hacer que el entrenamiento sea de una forma vertical sobre el mismo dominio del área y por otra parte pues dar ese entrenamiento a este bot que le demos al área en concreto para hacerlo un bot especializado en ese mismo concepto, ¿no? Así, y por otra parte también, pues oye, ya que tenemos estos bots especializados, lo que hacemos es evitar tener un único bot grandísimo que conlleve todos estos términos de los que estabas hablando, Fabio. Vale, y cuéntame un poco, ¿por qué en tu visión es importante controlar las intenciones de las conversaciones? Pues es importante porque, según como lo vemos, la gestión de estas intenciones es una de las principales palancas para el cambio. En el contexto bancario, como bien decías al principio, nos movemos con un lenguaje muy amplio que tiene muchos tipos de productos, muchos tipos de servicios, que además, según el banco en el que estés, pues esos términos de los que se hablan de los productos y los servicios van a ser diferentes. Pero, sin embargo, hablamos de muchos términos, pero algunos de ellos tienen un eje común que puede llegar a colisionar. Por ejemplo, estamos hablando de contratar, ¿no? Cuando decimos contratar, podemos decir contratar una tarjeta, contratar una hipoteca o contratar un plan de inversiones. No sé, cualquier producto, ¿no? Se puede dar en muchos. Por eso resulta clave lo que decíamos antes de entrenar al bot para que no se creen ambigüedades, ¿no? Separando el conocimiento pues de estas áreas de negocio en intenciones, ¿no? Y de esta manera conseguir que este entrenamiento esté muy acotado en los términos que vienen en cada área para crear un bot que tenga un conocimiento específico con el suficiente peso y que sea fuerte para resolver situaciones complejas que se puedan dar, ¿no? Y que además pues lleguen a entender el contexto incluso del cliente. Y de esta manera, pues es la única manera de aportar el valor suficiente para hacer que el cliente se sienta cómodo interactuando con el asistente conversacional. Muchas gracias, Bea. Y Mario, una pregunta. A ver, ¿tú cómo lo ves el mercado, el uso de los bot dentro de la banca conversacional? O sea, ¿cómo lo ves para el futuro, digamos? ¿Es una tendencia que va en alta o no lo ves para el futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Bea, ¿no? Yo creo que cuando entiendes el mundo conversacional y todo lo que hay detrás, te das cuenta de que hay una cosa muy diferente entre hacer proyectos sencillos de bots de preguntas frecuentes y otra cosa es querer ir al siguiente nivel donde quieres hacer bots inteligentes, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente entiendes qué es lo que sucede detrás del mundo de los bots, ¿no? Y básicamente, para hacer proyectos de este tipo, pues ya sabes que hay que trabajar mucho el entrenamiento que tienen esos bots, ¿no? Y es ahí de donde Bea saca todo esto, ¿no? Al final, el entrenamiento tiene que ser lo suficientemente profundo, pero además de eso, tiene que ser lo suficientemente distinto entre sí para que todo ese modelo no genere como una confusión en el motor de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hacer como especialidades siempre vendrá mucho mejor porque podrás profundizar dentro de la especialidad, ¿no? Y esos modelos no podrán cruzarse entre sí, ¿no? Entonces, ese es un modelo de madurez, ¿no? Ese es un modelo en el que
tú ya pasas al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el impulso? Yo creo que la banca ahora mismo está en ese momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo la banca ha probado el mundo conversacional con startups, con consultoras, grandes, pequeñas. De pronto han salido proyectos en canales, de pronto en recursos humanos, de pronto en helpdesk, y ya lo probó, ¿no? Ya se dio cuenta, pero ya empieza a suceder esto que te digo, ¿no? De que quieren ir a un siguiente nivel y les cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber empezado con algo muy básico, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo lo que está sucediendo es que en la industria muchos bancos están analizando cuál es la arquitectura para evolucionar y para llevar al siguiente nivel todo esto, ¿no? Entonces creo que el enfoque de bots al final termina siendo el camino, ¿no? Solo que también creo que falta mucho conocimiento de cara a los PO o a los responsables de este tipo de proyectos para entender lo que hay detrás del mundo conversacional y de la forma como se entrenan este tipo de proyectos. Claro, porque estamos recién arrancando, al final estamos hablando de banca conversacional desde el 2017, pero la realidad es que la primera oleada donde aprendimos un poco a utilizar este objeto ha recién terminado y estamos en una nueva oleada donde sabemos que queremos este tipo de tecnología, sabemos que queremos apostar, pero ahora sí hay que ponerse con los perfiles correctos, con la metodología y la visión hacia el futuro de dónde quiere llegar con la banca conversacional. Un poco esto yo creo. Y me recuerdo que un día tú me comentaste también un paralelismo sobre el desarrollo de skill de Alexa, como también la especialización de los bots de bot. Como, sí. Esto me gustó como visión. O sea, tú estás diciendo que para las skills de Alexa se va a desarrollar capacidades muy específicas, ¿correcto? Claro. En el caso de la voz, por ejemplo, para los que conozcan sobre todo esto, pues ya saben que hay un par de players. Vamos a poner el ejemplo sí. En el caso de Alexa, ¿no? En el caso de Amazon, por ejemplo, siempre el enfoque ha estado en construir skills que serían lo equivalente a mini apps, ¿no? Skills que conozcan mucho sobre un tema, o máximo dos, ¿no? Entonces, siempre cuando empezábamos todo este mundo de las skills en el mundo de la voz, decíamos, ¿pero por qué, no? ¿Por qué no? Quiero más. Claro, yo quisiera tener 8 casos de uso ahí metidos, ¿no? Pero luego cuando analizas lo que hay detrás y el esfuerzo de guía y de entrenamiento que hay en el mundo de la voz, te das cuenta que mientras más especialices un caso de uso y lo tengas en una sola skill y luego tengas otras con otras especialidades, es mucho mejor porque así evitas como la colisión entre los dos conceptos que pueden ser muy parecidos, ¿no? En las aerolíneas pasa muchísimo, ¿no? No es lo mismo hacer un check-in que preguntarte una FAQ de cómo hago el check-in, ¿no? Pero son palabras tan fuertes a nivel de peso en el entrenamiento que pueden colisionar entre sí, ¿no? En los modelos. Es verdad que aquí, pues bueno, se manejan los contextos y muchas cosas para hacer que esto no suceda, ¿no? Pero de alguna manera, aquí es donde te das cuenta de que si especializas modelos distintos y tienes un padre que al final sea el que genere el enrutamiento hacia esos modelos, pues puedes hacer que el índice de asertividad y de efectividad sea mucho más alto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es un poco por ahí el mercado y sobre todo en el mundo conversacional, ¿no? Siempre en el mundo de hoy, cada día más necesitamos especializarnos sobre temática específica, por lo cual es un buen paralelismo esto de la especialización profesional, tal cual como es la especialización de los asistentes virtuales y de los bots. Entonces, podemos tener en este escenario bots que son especializados sobre una temática y que puede ser una tipología de producto, sino que también puede ser una forma de comunicación. Si pensamos a una comunicación a un centennial, diferente de un tipo de comunicación a un cliente más senior. Entonces, podemos ver cómo la especialización puede ser también una especialización de personalidad.
Ahora bien, me surge una nueva pregunta, ¿no? Porque estamos viendo la tecnología de la arquitectura de bot, pero un poco lo que me cuestiona ahora es cuáles son los retos que debe enfrentar esta nueva arquitectura de bot en términos tecnológicos, pero también en términos organizativos. Es decir, ¿cómo tú la ves y cuál es, en tu visión, el reto que debe enfrentar este tipo de tecnología y cuál será tu visión hacia 5 años? Sí, a ver, a nivel de retos creo que yo plantearía dos, ¿no? Los retos más tecnológicos y los retos más como organizacionales, ¿no? Sí. Hablando de los retos más tecnológicos, creo que aquí es importante primero entender que los motores cognitivos, que son la pieza de la IA que se usa para entrenar a estos robots, eh, no tienen un nivel todavía de madurez como para poder despuntar uno u otro o casarse con uno o con otro, ¿no? Entonces creo que es importante entender que deberíamos poder, a nivel tecnológico, de arquitectura, deberíamos poder estar abiertos a poder usar cualquier motor cognitivo, ¿no? A ser completamente agnóstico a los motores cognitivos, porque puede que hoy el uno sea mejor que el 2, pero el próximo año el 2 sea buenísimo en español y el 3 sea buenísimo en inglés, ¿no? Entonces creo que hay que usar lo mejor de cada mundo, ¿no? De cada tecnología. Y esto es un reto, porque no siempre desde las áreas de arquitectura en la banca se entiende de esa forma, ¿no? Luego, creo que uno de los retos principales, también siguiendo con lo tecnológico, es crear bien este enrutamiento, ¿no? Al final, si tú trabajas modelos especializados, pues esos modelos funcionarán muy bien, pero el enrutador tiene que ser muy bueno, porque al final el enrutador es el que te dirige a un modelo o a otro, ¿no? Entonces, creo que también hay un reto aquí importante en trabajar bien toda esta pieza, ¿no? Eh, Luego, a nivel de retos ya quizás más organizacionales, creo que en la banca también se tiene que entender un poco eh, cómo trabajar dentro de la organización con diferentes áreas que aportan a todo esto, ¿no? Yo me he Ujú. encontrado en la banca muchísimo donde que sucede que marketing está completamente, tiene las redes sociales normalmente, tercerizada con una agencia y no siempre las redes sociales también son parte de los canales digitales de atención al cliente, luego que los canales digitales no siempre son parte también del call center, ¿no? Y a veces veo que hay como mundos separados, ¿no? Y al final, cuando quieres trabajar canales conversacionales que se van a dedicar a hacer atención al cliente, es parte fundamental de todo ese trabajo que el equipo que atiende esas redes sociales sea parte de todo esto, que el equipo que atiende el call center sea parte de todo esto, porque al final darán el insumo principal para todo ese entrenamiento que se generará, ¿no? Las unidades de negocio, sin duda, ¿no? Porque al final son los que tendrán el conocimiento especializado. Pero la forma como un cliente te pide algo, te expresa una preocupación, te cuenta un problema, te dice que no le funciona algo, eso lo sabe el que te atiende, ¿no? Ujú. El que te atiende por el call center o el que te atiende por redes sociales. Entonces ese conocimiento no se debería quedar en una agencia digital, sino que debería ser parte del banco porque es un insumo principal para reentrenar ese modelo, ¿no? Sí, porque además ha cambiado el modelo. Es decir, hoy día las redes sociales se han transformado en un canal de atención. Entonces, un canal de atención, de relacionamiento con el cliente, suena raro, por lo menos, que se va externalizando. Es decir, cómo externalizar el relacionamiento con el cliente, que es algo core dentro de la industria bancaria. Sí, exactamente, ¿no? Las redes sociales nacieron en su momento como un canal muy de marketing digital y de creación de contenido, ¿no? Poco a poco se dieron cuenta de que el cliente demandaba mucho que lo atiendas por Facebook, por Twitter, por Instagram, y de ahí se ha desprendido este modelo de atención al cliente. Pero no en todos los bancos ese modelo ha salido de marketing y ha ido a canales o al call center, que es lo que debería suceder, ¿no? Entonces ahora mismo puede que hayan muchísimos bancos donde la atención al cliente de redes sociales se hace desde un tercero en una agencia digital, ¿no?
Y esto no siempre viene bien porque el de la agencia digital no siempre conoce sobre el producto, no siempre conoce al perfil de créditos hipotecarios que te puede ayudar a resolver este problema, ¿no? Y además, que todo ese contenido, toda esa conversación que al final enriquece el entrenamiento, se queda en la agencia, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un reto también más organizacional de entender cuál debería ser el futuro de un squad conversacional pensado en la atención al cliente, ¿no? Y en qué verticales debería moverse, ¿no? Efectivamente, me ha pasado ver en otros clientes, en experiencia previa, que cada área de negocio empieza a desarrollar su propio bot. ¿Por qué lo hace? Porque área de TI no puede estar al paso de las necesidades del negocio en términos de tiempo. Entonces, esta frenesía de ir rápido hace que cada unidad de negocio empiece a desarrollar su propio bot, que va a ser un bot bueno porque es un bot especializado, pero luego cuando vamos a ver la experiencia del cliente a través de los diferentes bots en los diferentes verticales de negocio, vamos a ver que la experiencia va a ser diferente de un producto al otro. Entonces, yo eso lo veo como un problema. Dime, Mario, ¿tú lo ves como un problema? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, pero yo veo que este es un problema que entiendo, por así decirlo. Sabes, yo vengo de la banca también y yo he sido de esos POs o responsables de canales que me he saltado la arquitectura porque no iban al ritmo que yo necesitaba, entonces terminaba hablando con una empresa que me ayudaba a hacerlo y pues una plataforma que ya estaba hecho, la poníamos a funcionar y ya está. Creo que para probar las cosas, eso está bien. A veces, si intentas ir al ritmo de arquitectura y lamentablemente, si no va al ritmo, pues yo pienso que la innovación no tiene que parar, ¿no? Entonces, de alguna manera entiendo a que esto nazca así. El tema es cuando nace un proyecto en canales, otro en recursos humanos, otro en helpdesk, otro en operaciones, y de pronto te das cuenta que tienes 4 motores cognitivos funcionando completamente diferente, con modelos de entrenamiento completamente distintos y que deberían poder estar aprovechándose como uno solo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde la banca se da cuenta de que tiene que pensar en un modelo más como eficiente y de largo plazo, ¿no? Y es ahí donde empieza toda esta conversación que estamos teniendo hoy día, ¿no? Es ahí donde creo que la gente dice, oye, sí, quizás deberíamos tener un solo enrutador, muchos bots especializados, que cada equipo tenga acceso a estos bots especializados y que el modelo de entrenamiento pues sea un poco más común, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que no está mal, pero creo que al final es parte de cómo empezar y luego tienes que corregir ese rumbo, ¿no? Mario, tengo otra pregunta. Yo creo que hoy día los bot de bot no lo tenemos. No hace falta tener bot de bot en la industria para cómo está evolucionada hoy día. Hoy no la veo, pero para el futuro sí que lo veo el bot de bot. ¿Cuándo tú crees que los bancos tendrán los bot de bot dentro su arquitectura tecnológica? Yo creo que los últimos 5 años han sido años de pruebas del mundo conversacional, ¿no? Yo mismo fui parte de esos años en los que probamos esta tecnología y nos dimos cuenta el potencial que tiene, sobre todo el potencial de cercanía que te puede dar con un cliente, ¿no? Entonces creo que los siguientes 5 años serán ya no de pruebas, sino ya de poner proyectos en marcha y proyectos grandes, ¿no? Más organizacionales, más donde la banca se ponga un reto de hacer una banca mucho más conversacional y cercana. De hecho, cuando analizas un poco el modelo de muchas de las fintechs o neobancos, muchos están completamente centrados en el mundo conversacional, ¿no? Podría poner 5 ejemplos ahora mismo de neobancos que están centradísimos en conversación. ¿Por qué? Porque quieren esa cercanía, ¿no? Que el banco quizás ha perdido
porque ha vendido de toda la vida solo la solidez, ¿no? Solo el respaldo, ¿no? Y eso ha cambiado, porque ahora lo que la gente busca es experiencia, ¿no? Lo que la gente busca es que le hagas la vida más fácil, ¿no? De que no me compliques la vida con miles de webs y miles de páginas o 30 aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que los siguientes 5 años serán vitales para ver estos proyectos mucho más grandes en los que seguramente los bots de bots empezarán a ser una normalidad dentro de los proyectos grandes en banca conversacional, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaremos a especializar dominios de bots muy pensados pues, en ciertos temas, en ciertos productos, en ciertos servicios, ¿no? Entonces, a mí me parece que los siguientes 5 años vienen ya a hacer un cambio por completo de lo que veníamos haciendo en los últimos 5, ¿no? Sí, estoy totalmente, la veo igual, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, os agradezco mucho, Mario, Bea, ha sido como siempre un placer charlar en conjunto sobre la banca conversacional y nos vemos a la próxima, ¿no? Sí, gracias por invitarme, Fabio, gracias, Bea. Nada, gracias a ti, Mario, porque la verdad es que es un gusto hablar contigo y escuchar de tu conocimiento y tu experiencia. Así que muchas gracias. Gracias. La pandemia ha empujado a la industria bancaria a implementar tecnologías conversacionales en su estrategia de comunicación con el cliente. Pero para ofrecer un servicio realmente personalizado hay que ir un paso más allá. Según nuestros invitados, el futuro está en implementar un modelo de interacción entre asistentes virtuales llamado bot de bots. Una tendencia tecnológica que está abriendo camino a un nuevo y revolucionario modelo de interacción entre la banca y sus clientes. Hoy hemos escuchado a nuestros expertos debatir sobre este tema. Próximamente disfrutaremos de un nuevo episodio de Código Banca, nuestra serie de podcast que analiza en profundidad las 7 principales tendencias que están transformando la relación entre el banco y sus clientes. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de Código Banca.